lo que ha pasado es que ha recibido una llamada obscena. Sí, sí, eso me imaginé. Bueno, a veces no es tan fácil de imaginar, ¿eh? No todos cogen el teléfono y se ponen a decir directamente obscenidades. Algunos de estos tipos lo que hacen es, tienen un repertorio de trucos y, bueno, una no se da cuenta de lo que pasa hasta que ha conseguido que haga determinadas cosas, ¿sabes? Sí, sí, fue precisamente eso lo que me pasó. Yo no me di cuenta de lo que estaba pasando. Quiero decir, dijo su nombre y... Antonio Torrente me dijo, ¿no? Sí, sí, De Agencia Nativa. sí, sí. Y su dirección, y su número de teléfono. ¿Usted llamó por teléfono? No, Mire, si quiere puedo llamar yo, ¿eh? Pero estoy casi seguro que es un nombre falso. Sí. Mire, estos tipos, le voy a explicar un caso. Había un tipo que lo que hacía era buscar anuncios de periódicos, de gente que quisiera vender dormitorios infantiles, un dormitorio infantil, pues para comprar uno más adecuado, ¿sabes? Generalmente son las chicas las que cuando llegan a la adolescencia piden un cambio de habitación. El tipo este, así lo que se aseguraba es de que sabía que en el otro lado de la línea se iba a encontrar o con una madre joven o con un adolescente. El tipo se enfrascaba en una conversación preguntando por el tipo de cama, por la clase de colchón, los cajones de la cómoda. Y mientras oía la voz femenina al otro lado de la línea, el tipo pues ¿se masturbaba? pues sí. ¿Quiere decir que el hombre que me llamó se estaba masturbando mientras hablaba conmigo? Bueno, eso no se lo puedo asegurar, pero por lo que usted me contó, si no lo estaba haciendo, estaba a punto de hacerlo, sí. El tipo este lo que pretendía es que usted hablara de su cuerpo, sí. Bueno, que por cierto le voy a decir que está de buen ver, ¿eh? Sí, el tipo, a ver, este tipo lo que pretendía es que usted se desvistiera delante del espejo, ¿eh? Se sorprendería si le digo la cantidad de mujeres que se dejan llevar por una cosa así. Estos tipos, bueno, le hace creer a una que tiene un cuerpazo como para posar de modelos, ¿no? Y ya miran, cualquier mujer, ¿a qué mujer no le gusta hacerse de modelo, ¿no? Y lo hacen pues ajenas a un numerito de tipo, ¿no? Fue en ese momento cuando pensé que estaba pasando algo raro. Sí, bueno. Claro. Sí, claro, yo ya lo entiendo también, sí. Cuando me dijo que me quitara la blusa. Ajá. Bueno, pero así todo le puedo decir que no todas las mujeres se dan cuenta, ¿eh? En una cosa así. No. El tipo siguen creyendo pues, con la historia del modelaje, bueno, totalmente ajenas a lo que pasa al otro lado de la línea. Sí. Ay, tengo miedo de que este tipo entre en mi casa. Porque tiene mi dirección. ¿Ah, sí? ¿Se la dio? Sí. Y mi nombre figura en la chapita del portero eléctrico. Sí, bueno, eso lo vi, pero la chapa pone A. Velasco. Sí, y en la mía también consta así, a Velasco. Bueno, pero mire, no creo que este tipo vaya a venir, ¿eh? Ni tan siquiera le va a llamar por teléfono. Ahora, para asegurarme, yo en su caso lo que haría sería cambiar el mensaje del teléfono, ¿sabes? A ver, hay mujeres que lo que hacen es, bueno, buscan mensajes originales, ¿no? Que los acompañan con música de fondo, todo para dar una imagen más sexy, ¿no? Estos tipos, pervertidos estos, cuando cogen un mensaje así, pues piensan que han dado con una mujer del mundo, una mujer desinhibida que va a entrar en su juego, ¿sabes? A un depravado, un mensaje así le crea muchas expectativas. Lo que debería hacer usted es hacer un mensaje sencillo y directo.
Es decir, está hablando con el 93-246-3392, cuando oiga la señal, deje un mensaje. Ya está, nada más, sin más explicaciones. Y bueno, no se le ocurra añadir algo del tipo, en este momento no estoy en casa, porque eso es una invitación directa a los ladrones, ¿no? Sí, 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 lo sabemos. Bien, ¿usted tiene algún amigo o algún novio que pudiera grabarle el mensaje? Mire, a ver, la voz masculina deshabitaría un poco así, ¿eh? Ahora, también entiendo que a lo mejor usted prefiere que el que llame pues no sepa que usted tiene un novio o un marido. No tengo a nadie, no tengo pareja. Y no me importa lo que piensen los que llamen. Este pervertido me asustó de verdad. No sé si me explico. De pronto sentí que a una le puede caer un depravado encima, como cae un rayo mortal, como una desgracia, ¿entiende? Sí, sí. Ay, ¿sería usted tan amable de grabarme un mensaje si no es mucha molestia? No, por supuesto, al contrario, pues sería un placer de la idea. Disculpe, no le he vuelto a servir. ¿Quiere más té? He sido desatenta. Es que son los nervios. Es que nunca me había pasado antes una cosa así. Mire, lo que vamos a hacer es una cosa. Vamos a conectar su teléfono, lo vamos a conectar con la central. Y así, si el tipo llama, usted nos avisa y nosotros lo localizaremos. Sí, le pondremos una trampa. ¿Una trampa? Bueno, sí, dicho así puede parecer algo complicado, pero en realidad nada, no lo es. Una cosa sencilla. Sencillamente usted nos avisa en caso de que el tipo llame, pero no creo que vaya a volver a llamar. No, sí. Le voy a avisar y si viene aquí también le voy a avisar. Bueno, por supuesto, pero le digo que no creo que vaya a volver a llamar a este tipo. Ay, le agradezco tanto lo que está haciendo por mí. Bueno, solo no cumplo más que con mi trabajo, ¿Está de servicio ahora, inspector Laurilla? Los valores, no es lo que por favor. ¿Está de servicio ahora en España? Pues no del todo, no del todo. Mire, pasé por la comisaría, me hablaron de este asunto suyo y bueno, tenía que ir a comprar la cena, un bar que hay por aquí cercano, hacen comida muy casera, muy sabrosa. Y bueno, su casa estaba de paso y pues, Hoy es mi cumpleaños. ¿Ah, sí? No le voy a decir nada. Bueno, no hace falta, no hace falta, mucho menos. No tenías preparado nada. ¿Quiere que haga de cenar? ¿Cómo? ¿Quiere quedarse a cenar aquí conmigo? Soy buena cocinera. Pollo. ¿Le gusta el pollo? Con salsa portuguesa y guisantes. Podemos comprar helado en la esquina. Si quiere cenar y festejamos de cumpleaños. Se queda.